y ya de esa parte pues ambiental o física que uno puede también de pronto manipular. Hicimos esos cálculos de concentración, entonces, de algunas de estas técnicas que uno puede tener en cuenta como, digamos que en este caso, en términos de UFC por mililitro, o también que puede ser por gramo. Tuvimos otra manera de encontrar concentración, que es el número más probable. Bueno, estuvimos como por ese lado. Yo les había dicho que hoy hacíamos algún ejercicio de esto, pues, de número más probable y de concentraciones, pues, por UFC, pero estoy pensando más bien que le hagamos hoy a la parte de la teoría y más bien el martes presencial en el tablero lo hagamos allá directamente. Por si hay alguna duda, pues las podemos resolver ahí mejor en tablero que así pues a través de virtualidad, que se hace un poquito más difícil para uno darse cuenta si están entendiendo o no. Entonces, bajo eso, voy a empezar pues con esa otra parte de la teoría. Entonces, bueno, por eso les tenía ya ahí en la primera diapositiva, pues como con el tema que viene hoy y que está, pues, digamos, como relacionado con algo que también hemos tocado de alguna otra manera en los primeros días, pues, de clases, cuando estábamos hablando de dos términos que son básicos, que es lo de riquezas y abundancias. Teniendo en cuenta eso, esa parte de riquezas y abundancia, pues hay unos estimadores de diversidad. Y esos estimadores están asociados a tres tipos, digamos, como de diversidad. Está la diversidad alfa, la diversidad beta y la diversidad gamma. Cuando hablamos de esa diversidad, ahí se me perdió el cosillo, está por acá. Esa que es la primera, la alfa, directamente estamos hablando de ese concepto que en algún momento les estaba mencionando, pues, anteriormente, que es asociado a toda esa riqueza de especies que hay en, digamos, en una comunidad, o por decirlo así. Voy a poner aquí un ejemplo. Tenemos, no sé, un niño. ¿Cierto? Entonces, ahí hay una, digamos que una comunidad de microorganismos que está, digamos que incluida con un montón de distintos microorganismos que pueden estar entre, obviamente, bacterias, hongos, etcétera, ¿cierto? Todos esos microorganismos distintos es lo que nosotros estaríamos hablando de riqueza de especies. Ahora, esto lo estamos hablando a manera, digamos que, digamos, sí, no a manera individual. Esto a cuenta que estemos aquí el niño. Ya narré ahí del dibujito. Aquí está el niño. Le pongo un ojito y una carita. Y estamos hablando de todos los microorganismos que están asociados a él, ¿cierto? Eso hablaríamos como esa diversidad alfa. Cuando vamos a mirar la diversidad beta, se refiere a ese, digamos, como grado que puede tener de cambio o diferencias que pueden haber entre dos individuos, por decirlo así. Por eso aquí lo dice la composición de especies entre comunidades. ¿A qué se refiere esto? Que entonces ya no vamos a hacer la comparativa de un solo niño, sino que ya vamos a tener de pronto dos niños por ahí involucrados, ¿cierto? Entonces, este otro niño puede tener una configuración de microorganismos hasta cierto punto similar a esta, pero también hay algunos que los diferencian. Puedo decir cualquier cosa. Este puede tener uno y este puede tener tres. Y este también tiene por aquí dos, este tiene dos, ¿cierto? Van a haber unos compartidos, por ejemplo, en este caso los dos, y como diferencia está el uno y el tres. Por eso se habla de que puede haber un, digamos, como un grado de cambio o reemplazo en esa composición de microorganismos. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, cuando ya hablamos del otro tipo de diversidad, que es la diversidad gamma, estaríamos asociándolo a un área mayor. Digamos que así como lo teníamos en el ejemplo de ahorita, ya no son dos niños, sino que puede ser todos los niños de, no sé, de un kinder, o todos los niños de Antioquia, algo un poco ya más extendido, donde también se hace lo mismo. Esa comparativa en esa, digamos que riqueza, pues, que pueden tener de especies, porque en el caso de la diversidad gamma es la suma de todas esas especies. Por eso aquí se dice suma de la diversidad alfa y de la diversidad beta. Con eso se construye
esa diversidad gamma. Y aquí hay, digamos, un ejemplo, pues, como del niño que les estaba mencionando. Tenemos un arbolito, ¿cierto? Donde estamos mirando todos los microorganismos que de pronto están asociados a la raíz. Tienen una X cantidad de microorganismos particulares para este individuo. Ahora, tenemos este otro. Este otro, pues usted puede hallarle diversidad alfa acá y diversidad alfa acá, porque son dos individuos distintos. Ahora, ¿cómo miramos la diversidad beta? Como se les había acabado de mencionar. Es esa, digamos que comparativa entre lo que hay acá con respecto a lo que hay acá y digamos que lo que me está generando esa diferencia que tengan de lo uno y lo otro. Y cuando ya hablamos de esa diversidad gamma, pues ya no seríamos dos planticas, sino que ya serían, digamos que una cantidad más considerable pues, de plantas. En la siguiente imagen voy a hacer un ejemplo, pues como un poquito para aclarar esto un poco más allá, donde van a ver, en este caso, tres localidades, ¿cierto? Entonces tenemos la localidad uno, la localidad 2 y la localidad 3. Si ustedes ven acá, por cada localidad hay una X cantidad de especies distintas representadas por las letras. En este caso, aquí hay A, B, C, D, E y F. Si uno le pone a sumarlas una por uno, pues hay una diversidad alfa de 6. ¿Por qué? Porque hay 6 especies distintas. Lo mismo en la localidad 2. Hay 6 especies distintas, entonces una diversidad alfa de 6. Y en la localidad 3 hay solamente 5 especies, entonces su diversidad alfa de 5. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, sí, vamos bien. Sí, profe. Listo. Ahora, nosotros vamos a hacer una comparativa de lo que es localidad uno con respecto a localidad 2. ¿Cierto? Entonces hay unas especies compartidas. ¿Cuáles? Está la A, está la B, está la C y está la D. Miren que aquí también están. ¿Cuáles son las que, digamos, en este caso nos hacen una diferencia? Está la especie E, la especie F por el lado de la localidad uno, la especie H y la especie G por el lado de la localidad 2. Esa, digamos, y de hecho que aquí los tengo pues representados en esta linecita de acá. ¿Qué hace eso? Que hay cuatro especies distintas que no están, digamos, compartidas entre ellas dos. Eso es lo que estaríamos constituyendo como la diversidad beta, ¿cierto? Por eso en el texto se menciona como ese, digamos, grado de cambio o reemplazo en la composición de especies. ¿Queda claro ahí? Sí, señor. Listo. Ahora, cuando hablamos de una diversidad gamma, básicamente es la suma de todas las especies que hay acá. Tenemos por el momento quiénes, las que están compartiendo. A, B, C, D. Las diferentes E, F, H y G que están, digamos que en este caso, en la comparativa de la localidad uno y la localidad 2 que están de hecho aquí. A, B, C, D, F. No, lo tengo creo que al revés. H, G. ¿Y cuál es, digamos que una que falta que no está en las otras? Miren que aquí está. Está C, está D, está A y está también por aquí H. ¿Cuál es una que no está ni siquiera en las otras dos? Estaría la R. Ahora está acá. ¿Qué estaríamos haciendo ahí? Que ya tenemos identificados todas las diferentes especies en un área mayor, en este caso es de 3 localidades. Es decir, que cuántas especies estarían acompañando esa diversidad gamma. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, serían 9 especies. Básicamente ahí estaríamos, digamos, como a grosso modo, identificando los tres tipos de diversidad que pudiésemos entender en este proceso que estábamos viendo ahí. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O alguna cosa que tengan que repetir? Profe, Profe, no, todo bien. yo sí tengo una duda. Por Claro, de ejemplo, en una. los tres no se tiene en cuenta la localidad 3, pero en el último sí, que es el R que no tiene nada que ver con los otros. Esa parte me perdí. Ah, listo, no. Digamos que el ejemplo lo hice basado en localidad uno y localidad 2. Yo también puedo hacer localidad 2 comparativa con localidad 3. Digamos que, venga, de hecho, pues hagámoslo, no hay problema. Acá, ¿cuáles comparten? Están A,
¿Sí o no? El A, esa es compartida. El B, voy a ponerlo con cuadrito que esta sí no está. Tenemos una diferente para la localidad 2. ¿Cierto? En este caso tiene el B, el D lo comparte, el C lo comparte. Entonces tenemos aquí bueno, pongámosle en orden alfabético, A, C, D. ¿Cuál otro comparten? Está el H. ¿Cuál no comparten en este caso? G estaría aquí. Y por la localidad 3 estaría el R. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la diversidad beta entre esa comparativa de localidad 2 y localidad 3? Sería la suma de esto, ¿cierto? O sea, G, B, G y R, que son 3 especies. Ahí lo ven y queda claro. Pero digamos, la compañera que estaba preguntando. Sí, profe, qué pena, muchas gracias. No, de una, de hecho es bueno así para que también alguno que otro no la haya cogido, lo pueda hacer. Y lo mismo esto podría hacer entre localidad 1 y localidad 3, ¿cierto? Una comparativa, un contraste. Y cuando estamos hablando entonces ya de la diversidad como total, por decirlo así, que es la gama, es básicamente sumar todas las diferentes especies que hay. En este caso, estaríamos hablando solamente en términos de riqueza. Ya si uno estuviera en términos ya mirando otro tipo de diversidad, pues que es más por el lado de la abundancia, ya harías que mirar cuántos de cada uno hay. Ah, que por aquí hay Cs, por ahí Cs y por ahí hay Bs y hay Bs. Bueno, ya eso sería otra cosa. Pero para este concepto acá, con esa comparativa entre ellos y determinar los 3 tipos de diversidad, es suficiente. Ahora, nosotros para hallar ese tipo también de diversidades aparecen algo que seguramente ustedes van a ver en algunos de los artículos que en algún momento les toque por ahí estudiar, que son esos unos índices de diversidad. Generalmente, los digamos como más populares o comunes que uno por ahí encuentra es este índice de riqueza de especies y índice de Margalef, que eso está directamente asociado a la parte de riqueza como tal, ¿cierto? El índice de riqueza de especies y el de Margalef. Y por el otro lado, también hay índices asociados a la abundancia, que era lo que les mencionaba yo hace un momento, donde tenemos índices como el de Simpson o el de Sharon, que estos, de hecho, estos son uno de los que en términos de ecología y ecología microbiana o ecología en general es bastante utilizado. Adicionalmente también, por ejemplo, este que también aparece mucho en los artículos del de Shaun. Entonces, bajo eso tenemos, digamos, este que les mencionaba yo hace un momento, ¿cierto? Entonces, que asocia a la riqueza. Que todo esto recuerden que es diversidad alfa. Ese de riqueza, en este caso primero, riqueza de especies, básicamente es el número de especies por sitio de muestreo. Es lo mismo que estamos haciendo ahorita. ¿Cuántas especies hay en esa localidad? Fuimos a hacer el muestreo de la localidad 1 y encontramos que habían 6. La localidad 2 6 y la localidad 3 5. Esa es la riqueza de especies. Ahora, hay otro índice parecido, que es este índice de Margalef, que no solamente está asociando al número de especies distintas, sino que hace una relación entre el número de especies y el total de individuos que uno encuentra. Ahí ya, digamos que hasta cierto punto, también estaría enfocándose en la abundancia. ¿Por qué? Porque usted puede encontrar, no sé, 5 especies y tener, no sé, 100 individuos. Ya ahí tiene que empezar a mirar es cómo lo distribuye y en el caso de nosotros, dándole un poquito más de contexto, en una caja de Petri, pues la única manera de poderlo hacer y que termina siendo pues como un poco subjetivo es mirando morfotipos, ¿cierto? O sea, ustedes, por ejemplo, cuando hicieron la primer laboratorio, se dieron cuenta que habían algunos que pueden ser parecidos o pues, repetidos, entre comillas. ¿Por qué lo menciono como subjetivo? Y yo creo que más adelante tengo una imagencita de eso. Porque para mí una colonia que es amarilla, para otro la puede estar viendo un poquito marrón y para otra persona, digamos que otro color. Entonces, para mí yo puedo decir que hay 3 individuos de la misma y decir que solamente hay una especie, ¿cierto? Una especie y 3 individuos totales.
Y si yo hago eso en términos de esta relación, sería teniendo en cuenta el número de especies y el total que yo observé. Pero puede haber otra persona, como lo mencioné ahorita, y que dice que son tres distintos. Entonces, tiene tres especies en un total de tres individuos, o sea, que prácticamente uno por especie. Entonces, ahí es donde está el detalle en el caso para nosotros, si lo vemos por el lado de los morfotipos, que es lo que está en esta imagen posterior. Que, digamos, ustedes pueden observar lo que les estaba diciendo yo ahorita con respecto a los colores. Ahí hay unas colonias, ¿cierto? Entonces hay unas colonias amarillas. Y alguien puede decir que para mí todas estas son iguales, pero alguien puede decir que estas dos son distintas. Entonces ya en teoría ya no solamente hay una sola morfología amarilla, sino que hay dos. Por cualquier cosa que le haya, digamos, visto. Uno aquí en la foto de pronto no alcanza a ver, pero por ejemplo que esta sea más convexa que este, o tenga un cambio morfológico que para una persona sea más característico y otra la vea similar. Pero bajo eso, pues nosotros podemos, y digamos, es una manera de poderlo observar bajo estas técnicas pues, ya más macroscópicas, es contar morfotipos. Y, digamos, en este caso está individualizado por colonias amarillas, ¿cierto? Y esta que también a ustedes les pasó de alguna otra manera en varias de las cajas, que aparece esta del cuadrito verde que crece como si fueran rizoide dentro del agar, que parece como que de pronto también puede generar algún tipo de confusión como si fuera un hongo. Pero la diferencia obviamente con los hongos es que no va a formar micelio en términos de mohos. Ya cuando son levaduras, pues las levaduras generalmente no crecen así, sino que crecen en forma pues de colonia así típica, parecida pues a la de bacterias. ¿Qué tenemos nosotros acá? Entonces podemos hacer, digamos, encontrar ese total de morfotipos y también la abundancia de cada uno de esos morfotipos, donde se puede aplicar todo lo que les estaba pues hablando hace un momento. A partir de un muestreo, digamos, o de diferentes muestreos a un mismo sitio, nosotros también podemos tener algo que se llama curvas de acumulación de especies. ¿A qué se refiere eso? A que nosotros también podemos estimar el número de especies que uno esperaría encontrar pues, en un muestreo de un sitio específico. Si lo miramos como ahorita en localidad, hacemos varios muestreos de la localidad uno, ¿cierto? Entonces, aquí hay una imagen que me representaría esto. En este caso, es el número de muestreos y el número de especies pues, que se están observando. ¿Qué me está dando a entender acá? Que a medida que uno va aumentando el número de muestreos, probablemente va aumentando también el número de especies esperadas. Pero esto no es una manera, digamos, lineal infinita. Termina siendo, como lo ven acá, de una manera que tiene, digamos, como esa curva asintótica, ¿cierto? Que a medida que se van acumulando muestras, va subiendo el número de especies, pero va a llegar un momento en que esa línea, en vez de ser lineal, hacia arriba, se va a llegar a un punto donde se va a volver estable. ¿Qué me quiere dar a entender eso? Que por más muestras que yo esté sacando, ya no voy a encontrar más especies nuevas. Simplemente ya logré observar el total de especies que están asociadas a ese ambiente, pues vas a ese muestreo que estoy elaborando. ¿Hay alguna duda hasta acá, muchachos? No, profe, No, todo señor. bien. Listo. Entonces, ¿qué estamos observando aquí en esta imagen? ¿Cuál dirían ustedes que se requerirían más, para cuál de las dos, de los círculos negros o blancos, se necesitarían hacer más muestreos para llegar a ese total de especies esperadas, viendo pues los dos tipos de líneas cómo se están construyendo? Sea, para cuál necesito hacer más muestreo, pues para encontrar más, digamos, como llegar a ese punto de equilibrio en donde ya no vaya a encontrar más especies observadas. ¿Para los círculos blancos o para los círculos negros? Para los círculos blancos habrá más, se tendrá que hacer más, ¿no? Exacto, o sea, porque aquí todavía se ve que, pues, digamos, si uno fuera a hacer, digamos, extrapolando y tengo más muestreos, probablemente aquí aparezcan nuevas especies hasta que llega un punto en que pum, digamos que sea plana, por decirlo así. Mientras que por el contrario, los círculos negros, pues ya casi que está llegando al punto. Puede que con un poquito más de muestreo, pues ya no encuentre, por más que muestre, no voy a encontrar más especies nuevas. Ese tipo de cosas es, digamos,
relevantes, pues por ejemplo cuando ustedes están haciendo algún muestreo de un sitio, porque pues por lo mismo, porque no hay que gastar mucho más esfuerzo si usted ya sabe que no va a encontrar más. ¿Para qué gastar recursos y digamos que esfuerzo de una persona haciendo más muestreos? Con algo como esto ya sabe que ahí ya no tiene más diversidad en este caso pues o riqueza pues de especies. Ustedes ven aquí, esto es de hecho un trabajo de grado que hizo David, si no estoy mal, tenía que ver con la maestría de él, donde aquí hay un relacionamiento, no tanto de muestras, o sea, no de muestreo como tal, sino más un relacionamiento de morfotipos por abundancia. ¿Qué me está dando a entender? Ah, bueno, y aquí eran dos tipos de plantas distintas. Tenía maíz y otra planta que se llama iraca. Esto lo hizo esas plantas están en Urabá, pues, cuando hizo ese muestreo. Pues básicamente la iraca. Porque, pues, maíz, obviamente,